capítulo 3 del libro de Zacarías, versículos del 1 al 7, dice la Biblia: me mostró al sumo sacerdote Josué. Este no es Josué el que metió a Israel a Canaán, Este es el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para, ¿qué cosa? Acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Mitra, recuerden, era la corona que el sumo sacerdote usaba, y decía: santidad a Jehová. La mitra es la corona. Pónganle la mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí está, te daré lugar. Esta escena en el cielo es la de una corte de justicia, ni más ni menos. Y encontramos a Dios como el juez, a Josué, el sumo sacerdote en aquella época, como el acusado, y a Satanás como el acusador, tratando de demostrar la culpabilidad de Josué. Josué aparece, ustedes lo observaron, con ropas viles, con ropas sucias, y recordamos que el sumo sacerdote era el orden más elevado entre los funcionarios de Israel. Y este hombre, el sumo sacerdote, debía vestirse de ropas de lino blanco limpio. La visión que Zacarías tiene en este contexto cronológicamente es cuando Israel había pecado contra Dios. El pueblo acababa de regresar de la cautividad babilónica y existía esperanza de que ahora, ya arrepentidos y después de haber estado 70 años bajo el yugo de los babilonios, pudieran regresar a Dios, pero no fue así, desgraciadamente. Cuando nosotros leamos los libros de Esdras, Nehemías, Zacarías, Ageo y Malaquías, vamos a descubrir que los varones de Israel estaban abandonando a sus esposas para casarse con mujeres paganas. Comenzaban los judíos comerciantes a cobrarles intereses demasiado elevados a sus propios hermanos de Israel. Y los sacerdotes, por si fuera poco, estaban robando a Dios, guardándose los mejores animales para los sacrificios de ellos. Entonces, esta escena en el cielo nos representa a la nación de Israel representada en el sumo sacerdote. Repito, porque era el orden más elevado de la nación. Y esto explica la suciedad de las ropas de Josué, el sumo sacerdote, porque, repito, él estaba representando al pueblo delante de Dios, y la nación de Israel se encontraba en pecado profundo. Cuando Satanás se entera de esto, de cómo estaban pecando contra Dios, corre hacia la corte de justicia, hacia la corte cósmica del universo, para presentarse delante de Dios como el acusador. ¿Cómo se habrá sentido Josué en este asunto, verdad? Y en este juicio, ciertamente Josué en este momento ha de haberse sentido quebrantado, lleno de remordimiento, y una conciencia culpándole, y además estaba desarmado. ¿Qué defensa podría tener? Este pasaje y esta noche vamos a estudiar uno de los caminos más grandes de Dios, cómo Dios actúa cuando alguien te acusa.
¿Qué defensa tienes tú como cristiano y el peligro tan grande de vivir como hijo o como hija de Dios con una conciencia que te atormenta de tus pecados? Ningún cristiano que me escucha en esta noche, ninguna mujer de Dios puede servir a Dios con culpa en su conciencia. Así que si tú no entiendes cómo puede Dios lavarte de esa culpa, y como tú no puedes servir a Dios mientras vivas atormentado por esa culpa, vas a descubrir en esta noche la gracia y la misericordia infinita de un Dios que anhela en esta noche que tú salgas por esa puerta con una conciencia en paz con Él. Cuando nosotros como cristianos pecamos, la Biblia nos muestra aquí y en el Nuevo Testamento que inmediatamente viene Satanás a acusarnos. Vamos aquí a hacer una representación muy rápida. Le voy a pedir a un hermano que se ponga ahí detrás del teclado, por favor, el que sea. Cualquier hermano detrás del teclado. Ese hermano está representando a Dios. Vamos a poner a otro hermano aquí, por favor. Tú eres el diablo. Mira, ponte mejor allá en la orillita, ahí en el... Es una representación. O tienes cara de querubín. Oye, hermano, Oscar, ven para acá, por favor. Tú eres un hermano que en este momento has pecado. Ahora mira, ponte atrás del hermano que representa al diablo. Atrás, ¿para qué lado? Muy bien, Oscar ha pecado. En ese momento, este hermano que representa a Satanás, ¿qué haces el momento en que Oscar peca? ¿Corres? ¿No corres? ¿No corres? ¿Corres? A ver, a la de tres, córrele. ¿A dónde? Al trono de Dios, acusar al hermano. Regresa a tu lugar. Mira. Exactamente. Quítale, verás cómo te maldecirá. Así es. Me he dado mucho. O que regresa a tu lugar, regresa a tu lugar otra vez. Esto es lo que Satanás hace inmediatamente. Ahora piensen ustedes, Oscar ha pecado, pero Oscar en el momento que se arrepiente, ¿qué es lo que haces con tu pecado, Oscar? A ver, corre hacia Dios tú, el diablo no tú, el diablo que es el mundo, no tú no, el diablo. Corres acá, pero ella se arrepintió, y tú como Dios, ¿qué le dices a Satanás? Vete, porque ya no tienes derecho legal contra Oscar. Exactamente, y el diablo se baja del trono de Dios humillado. Gloria a Dios. ¿Se pueden bajar ya? ¿De qué se trata esto? Se trata de que antes de que el diablo nos acuse, confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si un cristiano no confiesa su pecado y no confiesa a Dios su rencor y su falta de perdón, y lo que te robaste ayer, y la pluma que te encontraste y no la devolviste, y el diezmo que no le pagaste el domingo al Señor, lo que sea, en ese momento el enemigo tiene contra ti y contra tu familia un derecho judicial legal. Dios no puede sobrepasar su justicia ni su santidad, porque Dios no hace acepción de personas. Tenemos que entender esto en esta tarde. Dios no tiene consentidos. En cuanto el diablo llega inmediatamente a presentar un cargo contra un hijo de Dios, y ese hijo o esa hija de Dios no se ha arrepentido, ni ha confesado su pecado, Dios tiene las manos atadas y Él no te puede defender ni proteger del daño. Escúchame bien. Y dice Juan 10 que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Dios no puede protegerte de la destrucción, tal vez de la muerte sí, pero no de la destrucción ni de lo que el diablo te pueda robar de tu vida, las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Cuando nosotros creemos que somos inmunes a Satanás
Y cuando ya no somos, creemos que ya no somos vulnerables, yo he oído que muchos me han dicho es que ya fue vencido Satanás, es cierto, pero si es cierto eso, ¿por qué la Biblia en Efesios 6 se nos manda, si el diablo ya no tiene poder contra mí y ya no soy vulnerable al diablo, ¿por qué se nos ordena vestirnos de toda la armadura de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué dice Efesios 4, versículo 27, no cedáis terreno al diablo? Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo en Efesios 4, 27 quería decir, que cuando tú no confiesas a Dios tu pecado, le estás cediendo terreno. Le estás permitiendo entrar a tu propiedad. El diablo es un ladrón como un ladrón que se brinca a una casa, la barra de la casa, y el ladrón entra a la casa a ver qué se roba. Si alguien se encuentra, lo mata o destruye, porque él es lo único que entra a hacer una casa. Así es Satanás, él brinca a mi vida, y cuando Satanás tiene derecho para entrar a mi vida, viene a robarme algo, a destruir algo de mi vida, y puede destruirme físicamente, causarme problemas y enfermedades, y puede alterar mi manera de pensar, inclusive llevarme a un hospital psiquiátrico. Satanás ataca nuestro corazón, nuestra conciencia, y cuando tú no has confesado tu pecado, te dice, aunque eres cristianito, ¿verdad? ¿De veras eres cristiano? Pues sabes una cosa, ya no tienes perdón con lo que hiciste. Mejor aléjate, mejor ya no regreses ni a la iglesia, porque si regresas vas a ser como un hipócrita. ¿Sabes una cosa? Que tú ahora no te vas a poder levantar. Esto que hiciste ya arruinó tu ministerio. Ya no te va a perdonar nadie. Ya te aconsejo, no regreses a la iglesia. Estos pensamientos vienen de Satanás. Él va a sugerirte 1001 cosas diciéndote que ya no tienes esperanza, que ya no te puedes levantar, que lo que hiciste no tiene perdón, y el cristiano comienza a sentir una carga, que lo comienza a hundir más y más y más, porque el cristiano le creyó al diablo después de pecar y no le creyó a Dios, que dice, hijo mío, estoy esperando que confieses tu pecado. Cuando Satanás se acerca a Dios, a nosotros cuando Satanás nos habla a nosotros acerca de Dios, nos miente. Pero cuando Satanás le habla a Dios acerca de nosotros, dice la verdad. A ver, ¿me oyeron bien? Cuando el diablo viene a nosotros a hablarnos de Dios, nos miente. Y nos dice que Dios no es bueno, que Él es un dictador, que nos está esperando con el palo para porrearnos, que nos va a desechar, que ya no hay misericordia y que ya no hay nada que podamos nosotros hacer, y que ese pecado que hice hace 5 años o hace 8 años, ya delante del trono cósmico de Dios no hay perdón, y voy de todas maneras a ser enjuiciado por Él. Y la Biblia dice otra cosa. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender que Él es el acusador de los hermanos. Satanás tiene todavía acceso al trono de Dios. De otra manera, veamos 2 pasajes que nos lo comprueban, porque hay Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Si Satanás ya no tiene acceso al trono de Dios para acusarnos, pregunta, ¿por qué están estos 2 versículos en el Nuevo Testamento? Porque hay una enseñanza que así dice, que Satanás ya fue echado fuera, y dice que en Apocalipsis 12, cuando fue echado por Miguel y los arcángeles, fue echado a la tierra y ya no tiene acceso al trono de Dios, cuando ese pasaje de Apocalipsis 12 se refiere totalmente al futuro. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 1 dice la Biblia, escribe las cosas que son, las que han de ser y las que serán después de estas. Apocalipsis está relacionado con el futuro, no con el pasado. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esta frase, el que también intercede por nosotros, se encuentra en el auristo perfecto gramaticalmente en el original griego, que implica una acción continua, el que continuamente está intercediendo por nosotros. Si Satanás ya no nos acusa, ¿cuál es el objeto que Jesucristo está intercediendo por mí? Si no hay a un acusador, y entonces el intercesor o el abogado defensor en el cielo no tiene ningún caso de ser. Un abogado es para defender a alguien de una acusación. Veamos otro ejemplo en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual, está hablando de Jesús, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para, ¿qué cosa? Interceder por ellos. ¿Cuál es el oficio? ¿Cuál es la función del Hijo de Dios en estos momentos, después de que subió en su resurrección al trono de Dios y presentó su sangre en el lugar santísimo, y de ahí hasta que Él venga? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en el cielo? Está intercediendo por la iglesia. Esa es la función del Hijo de Dios. Interceder por nosotros. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y finalmente vean ustedes en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es y continúa siendo nuestro abogado. Si Satanás ya no tiene acceso y ya no nos acusa, ¿cuál es el objeto de un abogado? Defensor. Porque la palabra abogado aquí es la palabra griega paracleto con K, paracleto, que es el mismo nombre que en Juan 16 se le da al Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, es necesario que yo me vaya y les envíe a otro consolador, la palabra consolador es paracleto, que significa abogado. Y en el griego significa una persona que es llamada al lado de otra para defenderla, consolarla, animarla y echarle porras. Entonces, tenemos entre nosotros la presencia del Espíritu Santo. Y si nosotros entendemos el nombre, el título que se le da de consolador, cuando yo no tenga a mi mamacita, ni a mi esposa, ni a mis hijitos, ni a nadie en este mundo, yo tengo que recordar algo. El que realmente me puede consolar no es un chocho tranquilizante, no es un trago de tequila, no es un grapazo de mota, no es un bachichazo o un grapazo de coca, etcétera, etcétera, no es irme con otra mujer, no es irte con otro hombre. El que quiere rodearnos, consolarnos, tranquilizarnos y animarnos y esforzarnos es el Espíritu que vive entre nosotros. Muchos cristianos no lo creen. Y cuando son afligidos, cuando están atormentados, andan buscando, mi abuelita no está, y van, ay, mi amigo, y hermano, quiero que me consuele, etcétera, etcétera. Está muy bien que alguien venga con un pastor, porque los pastores, no solamente los pastores, sino todos los cristianos, tenemos que tener ese ministerio, ¿verdad?, de consolación. Pero si esa persona, antes de que haya venido con el pastor, o antes de que vayas con esa persona, tú no te refugiaste en Dios, y no tuviste media hora con Dios, y le lloraste a Dios, y no has sentido la consolación de Dios, y esperas que ese consuelo lo pueda tener un ser humano, y te lo pueda infundir a tu corazón, estás haciéndote ídolos. Porque estás poniendo tus ojos en la carne y en los seres humanos, y no en Dios. Maldito el hombre, Jeremías 17, que confía en el hombre, y pone por brazo la carne del hombre. Será como en el desierto seco, que no tendrá jamás esperanza, porque no hay nadie que pueda consolarnos más que Dios. Y muchos de ustedes como cristianos tienen que entender esto, porque no se imaginan la cantidad de gente
que viene con los pastores, hermano, mi esposo, que no sé qué. Hermana, antes de que llore y yo pueda consolarla y hablarle a mi esposa para que la abrace y le seque sus lágrimas, le pregunto, ¿ya estuvo usted con Dios? ¿Ya estuvo usted en la mañana llorando, volcando su corazón, como dice la Biblia en 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros? ¿O usted espera que un hombre como yo y que otra persona hagamos la función de Dios? No somos dioses. Si tú esperas demasiado de un hombre o demasiado de un líder, has puesto tus ojos en el hombre y no en Jesucristo. Ahora, después de que tú has volcado tu corazón en Dios y has buscado a Dios y has derramado tu corazón delante de Dios y has experimentado que es real, que es verdad, que Dios nos consuela y te paras a llorar después de estar una hora con Dios, una hora con Dios o eso, y te paras alivianada, te paras aliviante. Si uno lo siente, es como un peso que sentimos que se nos ha quitado encima. Ya tengo paz respecto a mi hijo. Ya tengo paz respecto a mi hija, ya tengo paz respecto al problema de mi esposo. Hasta que no tengamos ese descanso, esa paz donde ya no estamos así, ¿verdad? Ni tu corazón sentimos que se nos sale, hasta que no experimentemos eso, no es verdad que hemos estado en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay gozo. Y hay cantidad de miles de cristianos que creen en Cristo, vienen a la iglesia y nunca han experimentado estar en la presencia de Dios. Y sus vidas lo indican de esta manera. Es muy importante ahora distinguir dos cosas. La primera, las acusaciones de Satanás y la convicción del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Pónganse muy listos. Es muy importante discernir si lo que estoy sintiendo es el diablo acusándome o el Espíritu Santo tratando de convencerme y hacerme convicto de que tengo un pecado y se lo tengo que decir a Dios. Veamos la diferencia. En Juan capítulo 16, en el Evangelio de Juan, versículos del 7 al 8, Jesucristo les dijo a los discípulos, les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá o traerá convicción, pondrá en el corazón y en la conciencia humana convicción de qué cosa. Tú no vas a convencer a tu esposo de que es un borracho. Tú no vas a convencer a tu hijo que tiene que venir a la iglesia. Tú no vas a convencer a tu esposa que no use minifalda. Tú ni yo vamos a convencer a una hermana que no vaya a disco o que no abandone a su esposo. La única fuerza sobrenatural en el universo que puede poner convicción de pecado es el Espíritu de Dios. ¿Quieres que tu hijo venga a la iglesia? ¿Cuántas horas has pasado delante de Dios, hablándole a Dios acerca de tu hijo, antes de que vayas con tu hijo y le hables acerca de Dios? Entonces, si yo quiero hablarle a mi hijo y convencerlo que él venga a la iglesia, antes tengo que hablar con Dios y decirle, Padre, mira a mi hijo. Te pido que pongas convicción en él, que cuando yo le hable me des gracia, que me des sabiduría para poder decirle de qué se está perdiendo y poder discernir el problema por el cual él no quiere venir a la iglesia. Pero si yo vengo en la carne totalmente, confiando en mi propia opinión, en mi propia sabiduría, mira Pepito, este y el otro, si no vienes, no te presto el coche, y ahora de castigo te memorizas el Salmo 119. Que es el más largo de la Biblia. O de castigo no vas a la reunión de jóvenes el sábado a las 5 de la tarde. Imagínense ustedes, de castigo ahora no vas al segundo servicio el domingo, o ya no tocas en panderos, o ya no vas aquí a la alabanza. Cuando nosotros usamos esas cosas para castigar a nuestros hijos, no estamos haciendo más que agravar su condición.
¿Y sabes por qué? Porque estás procediendo sin la sabiduría de Dios. ¿Y por qué estás procediendo sin la sabiduría de Dios? Porque antes, dice Santiago, el que no tenga sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente. No has venido a Dios y decirle, Padre, mira a mi hijo, yo no tengo sabiduría, reconozco que no tengo nada ni qué decirle, no sé ni qué decirle ni cómo convencerlo, Padre, ayúdame. Y cuando alguien viene a Dios y cree eso, que realmente funciona, cuando vengas con tu hijo te vas a sorprender las palabras que van a salir de tu corazón, porque van a ser guiadas por el Espíritu de Dios. Y la forma como tú vas a comprobar esto es que cuando uno habla las palabras de Dios traen convicción de pecado. La gente se siente mal. Miren, hay santos de Dios y hay mujeres santas de Dios que no necesitan en sus casas casi ni hablar. Cuando entran a una reunión y están sus cuñados, por ejemplo, y les gusta el chupe, hasta los mismos cuñados esconden las botellas. Y les da vergüenza sacar o tomar enfrente de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos sienten la santidad. La santidad trae convicción de pecado. Yo me he encontrado hermanos en Plaza Satélite, en centros comerciales, que está el niño gritando y paso yo, se le va a soltar, el pastor, y no hace nada, ¿verdad? Y le digo, ¿sabe qué? Entonces, súrtaselo suave, le digo, ¿cómo que? Túpaselo sabroso. No es pecado a una rabieta de un niño, dice la Biblia, que detiene el castigo, a su hijo aborrez. Entonces no le dé pena, al revés, me va a dar mucho gusto de ver que usted está ejecutando el castigo que su hijo merece. Agárralo al baño y súrtaselo sabroso. ¿Por qué? Porque si usted deja que su hijo le haga rabietas y berrinchitos, sobre todo cuando son menores de edad, usted está criando un alacrancito. Entonces vean ustedes cómo la gente reacciona, ¿verdad? Ahora vamos a 1 de Juan 3, versículo 20. 1 de Juan 3, 20. No está junto a Génesis, está antes de Apocalipsis, andan ahí en Génesis algunos hermanos. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20, si nuestro corazón nos reprende, entonces aquí estamos viendo la diferencia, ¿verdad? Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, cuando yo me siento culpable de algo, no es coincidencia, no es accidente, no es autosugestión, no me estoy imaginando cosas, es porque hay algo en mi vida. Porque mayor que esta voz que yo siento de mí es Dios. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y dice la Biblia, y Él sabe todas las cosas. Dice el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios la conoce toda. Dios conoce mi levantar y mi sentar. Entonces cuando yo siento algo en mi vida, comienzo a entender que hay una voz interior que Dios ha puesto en todos los seres humanos. Y se llama conciencia. ¿Saben cuál es la traducción etimológica o el significado etimológico de la palabra conciencia? Con significa dentro. Ciencia viene de gnosis, conocimiento. A ver, conciencia significa conocimiento interior. Dios ha puesto dentro de los seres humanos un conocimiento interno, no externo. Aquí lo tengo en la Biblia. Ahora tengo un conocimiento interno, que cuando yo hago algo bueno, dentro de mí me llena de satisfacción, me siento bien de regalarle juguetes a los niños, me siento bien cuando hay un pobre, me siento bien cuando hago una buena obra, me llena de satisfacción. Pero esta misma voz dentro de mí es un juez también, que cuando violo un principio de Dios me llena de remordimiento, de pesar, de tristeza, de frustración. El otro día platicábamos con una muchacha de 16 años que por primera vez tuvo su primera relación sexual. Y le decía a un pastor de nuestra iglesia, no se imagina, hermano, no he dormido en 3 días, yo creí que era una aventura y me provocaron mis amigas y me siento tan deprimida, me siento tan, que en ese momento necesitábamos los pastores, ¿verdad?,
abrazar a esa muchacha y decirle, si tú estás arrepentida, hay perdón en la sangre de Cristo y te tienes que levantar. O sea, esta convicción viene del Espíritu Santo, pero si tú no crees que hay perdón y sigues atormentándote, va a venir el diablo y te va a hacer pedazos. Porque el diablo te va a decir que ya no tienes perdón. Y sin embargo, aunque hay una cosecha que vas a recoger, se le dijo a esta muchacha, y vas a pagar tus consecuencias, tú tienes que tener tu conciencia tranquila de que Dios te sigue tratando como una hija suya. Los hombres no perdonamos, pero Dios sí perdona. Hay muchos de ustedes que han visto a un hermano, a una hermana que pecaron hace 2 años o 3 años, y muchos de ustedes les ponen una tacha. Ese está marcado hacia allá, ya no sirve para nada, ya que ni se levante, ya que ni se acerque a la iglesia. ¿Por qué? Porque para ti sigue siendo un pecador, no para Dios. Y no nos debe importar nunca lo que los hombres piensen. Dice Pablo, yo ni siquiera me juzgo a mí mismo. Ustedes no tienen por qué juzgarme tampoco. Es Dios el que conoce nuestro corazón, y a Él le debe importar, a ti te debe importar lo que piensa Dios de ti. Cuando Satanás nos acusa, viene asociado a diferente. Entonces, miren ustedes cómo actúa esto. Satanás va con Dios, le pide permiso a Dios. Satanás no puede ponerme una mano ni a mí ni a ti sin permiso. Hay una enseñanza que es una herejía que dice que hay dos, que es una dualidad de poderes. El bien contra el mal. Las fuerzas de Cabor contra las fuerzas de la luz. Y están uno contra el otro. Así es una cosa, no es así. Satanás está así debajo de Dios. Ni siquiera es contrincante, como es en inglés, ni siquiera es match para Dios. No se puede ni contrastar. Todo el poder que tiene Satanás es delegado de parte de Dios. Como decía Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Imagínense a Dios así, que llega el arcángel Miguel. Señor, ¿qué crees? Se les contaron a Pedro. ¿Y por qué no me avisaron? Señor, fíjate que chocó su carro, doña Catarina, la colonia Roma. ¿Y por qué no me avisaste, Miguel? Lo hubiéramos impedido. ¿Qué crees? Si le metieron 3 demonios a Pancho Pistolas. Y el diablo se agarró y dijo que lo iba a vengar. ¿Y por qué no me avisaron? Contesta Dios. ¿Se imaginan esa clase de Dios? Cuando entramos en una perspectiva adecuada, nos damos cuenta de que un solo espíritu maligno no puede entrar en ninguna persona. Los pelos de nuestra cabeza están contados. Una hoja del árbol no se puede caer sin la voluntad de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que tiene contado los granitos de arena de la playa todos los mares del mundo. El Dios que conoce por nombre los billones y trillones de estrellas y galaxias del universo. Ese es el Dios de la Biblia. Y es el Dios que sabe las cosas. Entonces, cuando yo camino con Dios en santidad, no tengo por qué andar neurótico ni paranoico. El diablo, y yo no lo voy a hacer. Dice un hermano, voy a orar en lenguas para que no me vea el diablo. Por favor, hermanos, por favor, hombre. Ha pedido Satanás zarandearte, pero yo te he rogado. Yo he intercedido que tu fe, cuando venga el diablo y te haga así, no pueda más que hacerte así, para que en ese momento no te falte tu fe. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué seguridad, tranquilidad y paz me da esto en mi corazón? De que a Pedro ya Dios sabía que lo iba a negar 3 veces. Ahí fue donde lo zarandeó. Y donde el diablo creyó que se salía con la suya, pero la intercesión de Cristo evitó que Pedro se quitara la vida como Judas. ¿Por qué Judas se quitó la vida? Porque Judas nunca fue hijo de Dios. En Juan 17 Jesús dijo, he orado para que ninguno se pierda más que el hijo de perdición. Jesús no intercede por los que no son sus hijos. Jesús intercede por sus hermanos, que somos nosotros.
y vive eternamente para interceder. Cuando yo nací de nuevo para siempre. Cuando recibí la vida eterna, la recibí para siempre, no la puedo perder. Cuando me convertí en hijo de Dios, soy hijo de Dios para siempre. Y cuando yo sea infiel, Él va a ser fiel. Cuando yo caiga, Él sostiene mi mano. Cuando yo fracase, Él me va a dar otra oportunidad y me mostrará que esta es lo que se llama la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando un cristiano conoce eso, nos damos cuenta que ese cristiano entonces vive en santidad, porque vives eternamente agradecido por ese Dios que dio la vida por ti. Y cuando alguien dice, como dice Gálatas 5:13, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Con que Dios me perdona, con que se puede por mí, pues vamos a chacachaca, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Romanos 6:1, de ninguna manera, porque los que hemos muerto en Cristo, ¿cómo podremos vivir en el pecado? ¿Qué no sabéis que los que han sido bautizados en Cristo Jesús habéis sido bautizados en su muerte? Porque somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, para que seamos también plantados en la semejanza de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y cuando tenemos esta perspectiva de la obra de Dios en nuestro corazón, lo único que queremos es amar la santidad. Y cuando por alguna cosa nosotros caemos o nos equivocamos, abogado tenemos. No tengo por qué estar en estado deplorable. Yo he experimentado, y tú lo sabes como hijo de Dios, todo cristiano que peca es separado de la comunión de Dios. No de la salvación, de la comunión con Dios. Qué horrible es vivir un solo día lejos de los atrios de Dios. Horrible. Horrible 3 horas manejar y estar en pecado. Horrible dormirte y acostarte en pecado. Horrible hacer cualquier cosa en la vida y estar en pecado. Es horrible. El pecado hace sufrir, el pecado nos alinea de Dios, el pecado nos separa de Dios, el pecado hace que nuestra vida sea un infierno. Sabiendo que me está esperando, me está diciendo, por favor, tengo 3 días esperándote, arrepiéntete, ven a mí, y te estoy esperando para abrazarte y decirte que te amo y que puedes seguir adelante. Que lo que hiciste, lo hiciste, pero no peques más, porque mi gracia es mucho más grande que tu propio pecado. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo se fue hace 2000 años de la tierra porque nos convenía. Ya que si Él se hubiera quedado, no hubiera hecho ni logrado la redención en la cruz por nuestros pecados, ni tampoco hubiera bajado el Espíritu Santo para hacer morada dentro de nuestro corazón y quedarse a vivir entre nosotros. Te damos gracias porque ahora Jesús, bendito Hijo de Dios, estás día y noche intercediendo por tu iglesia, por todos aquellos que forman tu cuerpo, tu iglesia que tú ganaste con tu sangre. Y tu intercesión, cuando el diablo nos ataca, nos defiende, nos ayuda, como lo hiciste con Josué en Zacarías 3. Traía ropas sucias y le fueron cambiadas las ropas. Y a nosotros nos has vestido de ropas de lino fino, que es tu justicia. Ropas que no son nuestras, que te pertenecen a ti y que simbolizan que esas ropas nos protegen y nos guardan de todo mal. Pero cuando nuestra ropa se mancha, la menor mancha en nuestra ropa, los espíritus malignos que nos observan las 24 horas también saben cuando un hijo de Dios tiene ropas viles. Y en esta noche, hermano, hermana que me escuchas, vuélvete a poner las ropas de Jesús.
Vístanse como escogidos de Dios, dice la Biblia, llenos de misericordia, llenos de amor los unos por los otros, perdonándose unos a otros como Cristo nos perdonó y nos amó desde la cruz. Vístanse sobre todas las cosas de amor, porque si Dios te ha perdonado a ti, porque tú no has perdonado a tu hermano, a tu hermana. Padre, te damos gracias por una gracia tan inmensa, por una misericordia incomprensible, de que nada ni nadie nos podrá jamás ya separar, ni condenar, ni hay juicio contra nosotros, ni sentencia contra tus hijos, porque ya se dictó la sentencia. Hemos sido libres del pecado. Y cuando el Hijo liberta a alguien, lo libra para siempre. Libres somos del pecado, de la muerte y de Satanás. Te damos gracias, Señor, porque ahora es nuestra santidad la que nos da el poder contra el enemigo. El enemigo no puede acercarse a ningún hijo ni hija de Dios mientras haya santidad. Pero Dios no puede ser burlado, porque el momento en que violamos y transgredimos la ley de Dios, Él viene inmediatamente como un rayo para atacarte y penetrar en tu alma y en tus pensamientos y atormentar tu manera de vivir, para hacerte la vida miserable, para llenarte de culpa y de desesperación. Pero Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Oh Jesús, bendito tu nombre. Gracias por tu perdón, por los siglos de los siglos. Amén.